Porque una mujer es violentada solo por el hecho de ser mujer. Parece una ley antihombres. Es una ley antihombres machistas. Es una ley en contra de hombres violentos, de hombres que asesinan, de los hombres violadores, porque son los hombres. Bienvenidos, nos encontramos una vez más en un episodio más de Mixtura, el podcast de SECASEM. Soy Guara Delgadillo y hoy los voy a acompañar para hablar de un tema muy interesante, la Ley 348. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, es Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, y vamos a estar conversando con ella algunos temas y vamos a conocerla también un poco, su trayectoria, cómo ha venido trabajando. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Tania, bienvenida a SECASEM, bienvenida al podcast. Estamos muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias, Guara. Muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Agradecerles la invitación y bueno, para nosotras es muy bonito el visitar a una de nuestras afiliadas como el SECASEM y bueno, hacer parte de este espacio. Muy, muy agradecida de la invitación. Así es, Tania es socióloga, es especialista en políticas, planificación, presupuesto, ha trabajado mucho en incidencia, sobre todo en la defensa por los derechos de las mujeres, ¿no? Tiene una trayectoria muy amplia, pero Tania, nos gustaría conocerte un poco más, queremos saber quién es Tania, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Quién es Tania? ¿Cómo has empezado? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Puedes contarnos una anécdota que te haya marcado más en todo este trayecto? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, como ya lo decías, mi nombre completo es Mabel Tania Sánchez Montaño. Como anécdota te digo, en casa todos me dicen Mabel, mi abuelo me decía Tania. Y mi nombre, el segundo nombre de hecho, el Tania viene de la, bueno, un poco mi padre y mis padres son de un centro minero, ¿no? Mis abuelos son mineros, por un lado. La abuela materna del Valle Alto de Cochabamba. Y la admiración, cuando mi padre era joven, por el movimiento guerrillero del Che Guevara y bueno, una de las compañeras que ha estado luchando junto con él fue Tamara Bunker, ¿no? Entonces mi nombre viene un poco de allá y eso ha marcado también un poco mi vida. Desde muy niña he sido criada, digamos, en un ambiente del sindicalismo, en el centro minero de Catavi, Yayagua. He estado hasta mis 10 años allá y todo el mundo que me conocía decían, tú vas a ser abogada, ¿no? Y bueno, yo he empezado, la verdad, la militancia desde muy joven. Siempre he sido representante en lo que eran los gobiernos estudiantiles. Fui presidenta de la Federación de Estudiantes de Secundaria en Cochabamba a nivel departamental. Y de hecho, la primera acción que me marcó fue que a los 15 años inicié una huelga de hambre por la lucha y la reivindicación de los estudiantes, ¿no? Hicimos una protesta en la que reclamábamos la libertad de la educación y la ampliación de la educación, ¿no? Me acuerdo esa vez que el ministro de Educación vino, habló porque querían que salgamos de la huelga de hambre, etcétera. Entonces, yo he militado, la verdad, por el ejercicio de los derechos desde muy, muy jovencita, como verás, y he ido aprendiendo sobre los derechos de las mujeres, porque en ese espacio ya, si bien he sido parte de una familia de 5 hermanos, 4 varones, la única mujer, y dentro de ese espacio incluso mis padres, mi papá más que nada, ha sido el que ha motivado el hecho de decir siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, desde ya esos inicios habíamos empezado a notar como una problemática de todos y de todas la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes más que nada, porque justamente surgieron, me acuerdo, en Cochabamba algunos procesos de violencia sexual y violaciones en algunas unidades educativas. Entonces hicimos, me acuerdo, y me incorporé a una agrupación juvenil que se llamaba Perspectiva
y hicimos el primer concurso de teatro y sociodramas en relación a la prevención de la violencia y la educación sexual integral. Mira, hace tantos años, el 94 creo, y fue UNIFEM, lo que es ahora ONU Mujeres, que nos apoyó en términos de darnos alguna orientación y todo, y articulamos esto con la Distrital de Educación. Se hizo un concurso de teatro con todos los distritos y salió de una agrupación juvenil. Entonces, desde muy joven he estado muy cercana a la lucha por los derechos humanos. Y desde que me acuerdo, creo, por el hecho de decir las mujeres tenemos el derecho a voz en igualdad de condiciones, ¿no? Desde muy niña. Entonces, así he ido viendo a ver qué puedo estudiar, qué hago, ¿no? Claro. Y así llegué a la sociología. Me he iniciado en mi proceso ya profesional, digamos, pero muy desde la militancia, en lo que fue la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad, que es esto, un espacio ciudadano también, apoyado por lo que es el Instituto de Formación Femenina Integral. Y empecé, de hecho, ahí, ¿no? En ese trayecto igual, yo he sido mamá muy joven, a los 20 años ya era mamá. Una mamá casi adolescente, puede ser. Y bueno, ahora soy madre de dos hermosos hijos que me dan mucho orgullo. Una mujercita que además hace también radio y tiene un programa feminista. Mi hijo, el menor, que ya tiene 24 años, que él es biólogo, que está estudiando también en torno a esto y habla mucho de masculinidades. Entonces, ha sido un trayecto, y la militancia creo que lo que te forma, digamos, hacen a cómo lo que haces no es un trabajo, ¿no? Es un camino de vida, es una apuesta además, y no es algo que puedas hacer de 8 a 6 o de 9 a 5, sino es algo que militas las 24 horas del día. Y creo que en todo mi trayecto que he ido pasando, primero por el Instituto de Formación Femenina Integral, ya en términos laborales, después en lo que fue UNIFEM, después ONU Mujeres, luego en la dirección de Gregoria Paza, posteriormente como la primera directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, y ahora, bueno, parte de la Coordinadora de la Mujer, que esos han sido los espacios laborales, pero que han permitido también que profundice mi militancia. Y en paralelo siempre he sido parte también de colectivas ciudadanas, ¿no? En principio, como te decía, la FES, luego parte de la Plataforma por la Ciudadanía y la Equidad, he sido parte del CUECA, que era creo, una organización de varios intelectuales, compañeros de barrio, etcétera, en Cochabamba, parte de lo que es la campaña 28 de septiembre en relación a trabajar y a promover los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, igual a nivel de una articulación que va creciendo en la región, ¿no? Entonces, algo que siempre me preguntaban y que me dicen es: qué lindo tu trabajo, ¿no? Y digo, no es mi trabajo, es mi compromiso de vida, ¿no? Y creo que eso nos diferencia a los que trabajamos, a los y a las que trabajamos en el área de derechos humanos, ¿no? Siempre nos dicen: qué feo tu trabajo. Mi mamá, por ejemplo, me dice: qué feo tu trabajo, no tienes horas, que te explotan. Y le digo: mamita, es que no es solo trabajo, ¿no? No es solo trabajo, sino que es aportar a lo que las generaciones futuras puedan vivir, y con principios básicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso es lo que soy un poco. Soy una mujer, soy una activista, soy una madre, que también tiene muchas contradicciones, que en el camino he aprendido y estoy aprendiendo todavía a despatriarcalizarme, a desmontar el patriarcado que hay acá, que es parte de lo que nos construye, pero también creo que he ido construyendo y aportando a nuestro proceso social. Así es, Tania, muchas gracias. Es muy lindo conocer
esta parte, ¿no? Porque eso siempre decimos nosotros, a veces siempre estamos pensando en las personas como la directora o la institución Sí. y porque está en este puesto o habla de esto, pero sí es importante conocer a las personas cómo son, ¿no? Cómo han crecido, cómo ha sido ese proceso que las ha llegado a poner en el lugar en el que se encuentran, ¿no? Y también por qué están haciendo lo que ahora están haciendo, ¿no? Entonces, son procesos y en SECASEM siempre vemos esos procesos, ¿no? Las mujeres tenemos procesos y son precisamente estos procesos los que nos ayudan a construirnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, muy interesante todo lo que nos comentas, toda tu trayectoria. Y bueno, ahora con todo esto que tú nos comentas, tú también desde todo este proceso has podido ver un poco también las transformaciones que se han tenido en cuanto a la protección a la mujer, en cuanto a la protección en la prevención de la violencia, ¿no? Antes teníamos nosotros otra ley, no era la 348, teníamos la 16 de 64, ¿no? Y esta ley, por ejemplo, tenía muchas restricciones en cuanto a la protección de la mujer, no tenía una protección integral, ¿no? Entonces, han sido muchos los procesos que como mujeres hemos tenido que pasar, no solo los colectivos, porque sí es importante decir, ¿no? Que todas estas leyes, todas estas normas salen de la sociedad, ¿no? Salen de la lucha de los colectivos, principalmente de los colectivos feministas, en el caso de las mujeres. Son luchas por años, ¿no? Sí. Son bastantes años y vemos que seguimos luchando, pero queremos hablar un poco de la importancia de la 348, ¿no? Antes teníamos esta ley, la 1674, pero una ley muy limitada, ¿no? En cambio, ¿qué ha logrado la 348? Ha logrado precisamente una integralidad, ¿no? Entonces, queremos hablar un poco sobre, tú también puedas compartirnos este proceso y por qué realmente es importante defender esta ley al ser una ley integral que protege a las mujeres en su integralidad. Guara, yo te voy a contar y voy a contarles a ustedes realmente el qué, y creo que voy a ir un poquito atrás. Te comentaba antes que mi tránsito y mi crecimiento personal y profesional ha sido marcado justo por las luchas de las mujeres en nuestro país. Una de esas luchas ha sido el proceso constituyente. Tuve la suerte de ser parte de lo que era el movimiento Mujeres Presentes en la Historia, que justamente fue liderado por la Coordinadora de la Mujer y todas sus afiliadas. En ese momento era parte del Instituto de Formación Femenina Integral y era la responsable del tema de la coordinación, el trabajo conjunto con las organizaciones de mujeres mixtas, con las candidatas primero a constituyentes y después las constituyentes en el departamento de Cochabamba. Y la Asamblea Constituyente nos planteó, y eso creo que hay que volver a reivindicar la recuperación de la memoria, nos planteó unas preguntas en torno a qué nos hace el ser bolivianas y bolivianos, qué es lo que queremos en torno a la construcción país. Y dentro de aquello era, ¿y las mujeres? ¿Dónde estamos? Ese proceso para el movimiento feminista, que efectivamente era un movimiento más académico, más institucionalizado, más elitista, se puede decir, nos planteó también a las feministas y a las nuevas feministas. Yo era muy jovencita en ese tiempo y varias de las que ahora nos encontramos en el camino, pero nos planteó un reto que era hablar entre nosotras. Y ese hablar entre nosotras nos planteó el estar mucho más cercanas con las organizaciones sociales de mujeres, las Bartolinas, las interculturales. Y ahí nosotras veníamos con una agenda, los derechos de las mujeres, ¿no? Y ellas nos decían, ¿y por qué yo voy a hablar solo de los derechos míos? ¿Acaso yo no soy parte de la comunidad? ¿Acaso yo no tengo que hablar también de la tierra? ¿Acaso no tengo que hablar también del agua? ¿Y acaso los compañeros no tienen que hablar también de mi realidad, de lo que a mí me impacta? Entonces no es solamente una agenda de las mujeres, es una agenda colectiva. Ese proceso y el proceso constituyente, creo que en todo el país y para todas y para todos en ese momento, ha marcado un antes y un después. Y ese proceso ha sido también tan rico, porque nos ha permitido a las mujeres del país, a esta diversidad y pluralidad, porque las mujeres no somos unas, ¿no? Somos diferentes. Es la doñita que nos vende las yauchas en la mañana, es nuestra compañera Chimán que está en Rurrenabaque,
en el norte paceño, son nuestras compañeras de los distintos puntos del país y que todas tienen una mirada distinta. Pero, ¿sabes? En ese proceso nos unió el decir, ¿y qué es común a todas? Y en ese común a todas era el ejercicio de la subordinación que el patriarcado nos impone prioritariamente a las mujeres y que se traduce además, ¿en qué? En nuestros cuerpos. ¿A través de qué instrumento? Del ejercicio de la violencia. Por eso es que en el proceso constituyente, que me apasiona hablar de ese proceso que ha sido algo que me ha marcado en la vida, No, tranquila. Este es un espacio más que todo para hablar, o sea, para hablar desde lo más profundo, lo más sincero también que tenemos, no solo como profesionales, sino como personas, porque como te decía, es todo lo que tú has hecho, todo lo que desde SECASEM hacemos, todas las mujeres hacemos, nos marca y también marca vidas, ¿no? Entonces, son esas etapas y son procesos que son buenos expresarlo también, ¿no? Es bueno expresarlos porque así tú ves, esto es lo que soy, ¿no? eso. Soy lo que estoy haciendo, soy lo que te estoy contando y esto es lo que me ha puesto acá y es por eso que estoy aquí, ¿no? Entonces, Mil disculpas, pero no. me apasiona mucho hablar del tema porque creo que el proceso de construcción del país y el aporte que hicimos no era solamente desde un escritorio, desde la academia, fue realmente el cómo refundamos país, el cómo construimos y justamente esos más de 30 artículos que hay en la Constitución y que hablan de derechos humanos y profundamente de los derechos humanos de quienes están más subordinadas, todas, desde las mujeres que están y que tienen todas las condiciones y demás, hasta la compañera que está humillada, que está subordinada y demás. Y ahí fue un proceso en el que nos encontramos así de diferentes, que ha sido muy duro también ese momentos en los que hemos discutido con compañeras, me acuerdo la compañera Silvia Lazarte, la compañera Leonida Zurita, Isabel Domínguez, varias de las compañeras que han sido y que han estado en esos espacios y por detrás. Y no éramos solo nosotras, o sea, nos movilizó a todos y a todas. Y el hablar justo de lo que te decía, y me toca tanto, porque fue eso, fue hablar desde nuestras entrañas, desde la piel, el decir, ¿qué es lo que nos une a todas? El ejercicio de la violencia. Por eso es que uno de los artículos en la Constitución más importantes y que hace un logro tan fuerte es la vida, el derecho a vivir una vida sin violencia. Y que varios de los artículos en la Constitución hablan además de, por ejemplo, el principio de igualdad y de equidad. No logramos en ese momento el incorporar como principio la despatriarcalización, que ya empezamos a hablar de despatriarcalización, que surgió desde lo que eran las feministas comunitarias, que no se llamaban así en ese momento, pero desde las discusiones también entre lo que era este feminismo eurocéntrico, desde decir, no me representa hablar de género, si hablemos de las contradicciones que hay las mujeres, de lo que dicen las compañeras comunitarias, este patriarcado ancestral también, ¿no es cierto? Incluso el plantear el chachahuarmi, que había una posición muy fuerte, no, eso es hablar de igualdad y equidad del chachahuarmi y las contradicciones que tiene aquello. Entonces ha sido un proceso muy rico, pero creo que una de las ganancias, y en función del tema que hablamos ahora, es el ejercicio y el derecho a vivir una vida sin violencia, prioritariamente de las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque en ese entonces, igual que ahora, 9 de cada 10 mujeres en el país decían haber sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia, en algún momento de su vida. En ese momento, igual que ahora, las mujeres morían por el hecho de ser mujeres, pero no se registraba, ¿no? Como tú dices, la ley 1674, que estaba vigente desde el 93, si no me equivoco, ha sido parte del paquete de medidas liberales en algún modo. ¿Cuál es la gran diferencia entre esa ley y ahora? Primero, que era una ley de protección a la familia, ¿no? Era la ley de violencia intrafamiliar, en la familia. Pero esta ley
esta ley y todo lo que estaba tipificado en el marco de esa ley no era penalizado, o sea, era civil, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre lo que es ahora la ley 348 es que la violencia es un tema penal, es un delito. Antes no. Una muerte de una mujer por ser mujer, porque su pareja la golpeó, la vio, no sé qué, primero que se consideraba la violencia como un tema privado, ¿no? Y nuestras mamás, nuestras abuelas seguro lo recuerdan, y eso era no hay que meterse, ¿no? Uno escuchaba o veía en la calle, no, mejor ni te metas. Y esa noción de hasta ahora que se piensa es, no, mejor no meterse porque después mañana se reconcilian y ¿quiénes van a quedar mal? Nosotros, tú, la amiga, el amigo. Entonces, ha sido justamente el pasar de una cosa a la otra. Te decía, se consideraba la muerte de una mujer por pasión violenta y la máxima pena eran 5 años. Entonces, realmente eso marcó también, y la Constitución política, ese artículo que dice en la Constitución, tenemos derecho a vivir sin violencia, promovió que después se discuta la ley actual. Porque ya desde ese entonces, una de las demandas del movimiento feminista y de las mujeres también, porque fue una demanda sentida de las mujeres de todo el país, es no queremos más ser víctimas de violencia, queremos que se reconozca nuestro derecho, por ejemplo, a ponerle el apellido a nuestro hijo, a no tener que ir a demostrar que he sido víctima o a demostrar que tal o cual es el padre de mis hijos, ¿no? Una serie de avances que se han traducido en lo que ahora es nuestro cuerpo legal. Así es, entonces definitivamente no podemos decir que no es un avance, ¿no? Eso es completamente erróneo decir que no hemos progresado, ¿no? Porque efectivamente la ley 348 ya nos da un marco de protección integral, deja de ser un tema privado a ser un tema público. Y además la ley 348 también le delega la responsabilidad al Estado, ¿no? Que no pasaba esto con la anterior ley, con la 1674. Entonces, desde cosas muy pequeñas hasta cambios sustanciales son los que se han logrado insertar en el marco normativo con la 348, ¿no? Entonces, y ahorita justo tenemos un debate, ¿no? A raíz de este proyecto de ley, de los comentarios que ha emitido el presidente del Senado, se ha generado una alerta, ¿no? Entre todos los colectivos feministas, entre todas las mujeres, en realidad es entre toda la población boliviana, porque es una alerta que no podemos mantener y decir que no, que tenemos que retroceder, ¿no? O sea, no podemos retroceder. Sí pensamos ¿no? que podemos cambiar, podemos mejorar, pero no podemos retroceder, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de estos temas porque sí es importante explicar también a la gente por qué no retroceder, o sea, qué significa el no retroceder, o sea, no volver atrás, o sea, no quitar ciertos puntos. Evidentemente la ley 348 no es una ley perfecta, ninguna ley lo es. Es una ley que evidentemente ha surgido en un momento también de una coyuntura muy alta, ¿no? Y que en su momento quizás se pudieron hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pero es la que tenemos y es la que por el momento tenemos que defender, ¿no? Pasa ahora que la ley 348 se aprueba el 2013. La Constitución Política del Estado se aprueba el 2009. Pasan una cantidad de años. Y no es que la ley se discutió un año antes, ya durante el proceso constituyente y antes había una discusión muy seria y un cuestionamiento a la ley 1674. Entonces, la ley 348, la ley integral de lucha contra la violencia hacia las mujeres, como lo dice su nombre, originalmente, y que ahí nos vencieron, digamos, nos torcieron el brazo, está destinada, sí, solo para las mujeres. No está pensada una ley para defensa también de los hombres. Creo que eso hay que aclararlo. En la Asamblea, o lo que sí fuera, es el Parlamento, la Asamblea Nacional, se cambió porque justo había una mirada esta de decir, no, pero si todos sufrimos violencia por igual. Entonces se modificó el artículo 5. A pesar de que se mantuvo el nombre de la ley. Y en ese artículo 5 se dice, sí, que toda persona que pueda ser o que sea víctima de violencia en razón de su género está amparada bajo esa ley. Toda persona.
Entonces, esa fue una concesión y algo que se cambió en la Asamblea Plurinacional, ¿no? ¿Por qué se logró aprobar la ley? Porque esa también ha sido una lucha, y es una lucha porque había también, como ahora, visiones patriarcales. A pesar de toda la fuerza y la lucha y las compañeras que se compraron el pleito en ese momento. ¿Y por qué es importante la ley 348 para todos los y las que nos oyen? Porque en nuestro país, les decía, 9 de cada 10 mujeres en el país han sido víctimas de violencia por el ser mujeres. Porque en nuestro país, a la fecha, se registran más de 100 denuncias de mujeres al día por violencia tipificada por los 16 tipos de violencia contra las mujeres. Porque en nuestro país, cada hora, alrededor de una niña adolescente es víctima de violencia sexual. Porque en nuestro país, cada día se embarazan alrededor de 99 niñas en nuestro país. Entonces, esas cifras, que además son las más altas en la región, son fruto también, ¿no?, de una sociedad machista y patriarcal y con los ojos vendados a momentos. Porque no puede ser, no es lo mismo, y sin desmerecer, porque el patriarcado nos subordina a hombres, a mujeres, y no solamente a nosotros, a la madre naturaleza también. No es lo mismo la violencia que sufre un hombre, que no digo que no la pueda sufrir o que la sufra, a la violencia que sufre una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer es violentada solo por el hecho de ser mujer. Solo por el hecho de ser mujer. Un hombre no. Es violentado porque lo provocó, porque ha cansado, por distintas, por otras causas. Y aún así se registran más o menos del total de denuncias. El año pasado cerramos con más de 50,000 denuncias de violencia contra las mujeres. Menos del 5% son denuncias hechas por hombres, ¿no? O sea, que también están parando la ley. Entonces, la ley, y el presidente del Senado decía, parece una ley antihombres. Es una ley antihombres machistas. Es una ley en contra de hombres violentos, de hombres que asesinan, de los hombres violadores, porque son los hombres. No es una ley en contra de todos los hombres, para nada. Y como lo decías, además, que el debate lamentablemente se ha concentrado en eso, esta ley, la ley 348, plantea mirar la violencia de forma, o la lucha contra la violencia de forma integral. ¿Por qué? Porque tiene toda una disposiciones en torno a la prevención, cómo prevenimos la violencia, y le da responsabilidades a los distintos actores, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a los municipios, a las gobernaciones y a la sociedad civil. Es una ley, además de prevención, de atención. ¿Quiénes van a atender? ¿Cómo? Se crea esta ley, la lucha o la Fuerza de Lucha contra la Violencia de las Mujeres, la FELCB. Refuerza los servicios legales integrales municipales, ¿no? Está también, y le da otras responsabilidades a la Fiscalía, se crea el Instituto de Investigaciones, etc. Entonces atiende, sanciona, ¿no? Ahí está la Fiscalía, penaliza, sí, y también plantea el cómo reformamos, cómo se resarce el daño. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, como tú decías, la ley no es perfecta, se puede mejorar. En ese momento se planteó que sea muy dura, está penalizados 14 de los 16 tipos de violencia, etcétera. Y que ahora, en nuestra realidad, las mismas mujeres han dicho, pucha, no es muy fuerte porque es que yo quiero que lo escarmienten, quiero que lo reformen a él. No me ha hecho tanto. ¿Por qué? Porque está tan naturalizada la violencia que en nuestros niños, en los adolescentes, ahora vemos, ¿no? Dame tu clave del celular, la pruebita de amor que antes era, bueno, la pruebita no sé cuánto, pierdes tu virginidad conmigo, que igual tenemos la virginidad súper endiosada y no sé qué, ahora es dame la clave del celular, mándame una foto de dónde estás, ¿no? Y esta percepción de que no, es que hace eso porque me cuida, me quiere.
Entonces naturalizamos y estas formas también se reinventan, ¿no? O el hecho de cómo te vas a vestir así, si te vas a pintar, con quién estás haciendo, a quiénes es, tú, amigos hombres, ¿por qué no? Hombres y mujeres no pueden ser amigos. Entonces cuestiona las bases, la estructura de nuestra sociedad patriarcal y machista en términos justo de la desigualdad, ¿no? Entonces, efectivamente, no es perfecta la ley. La ley, de hecho, se aprobó por la muerte de una mujer periodista. Exacto. ¿No? La mataron, la mató un policía, su esposo policía, después de que había hecho varias denuncias y demás. Fue ejemplo. Como lo es ejemplo, el día de hoy, compañeras, hoy mismo, cada día, escuchamos que mujeres han sido asesinadas por sus parejas. ¿Cuántos hombres son asesinados por sus mujeres, por sus parejas mujeres? Cuestionémonos eso. Entonces, no es una ley que promueva primero la división o, como lo han dicho, la desunión de las familias. No, la desunión o la desestructuración de las familias es fruto de la violencia y del machismo, no de una ley. La ley lo que quiere es prevenir aquello, ¿no? Entonces, efectivamente, Guara, yo creo que más allá de las cosas que se pueden mejorar, ¿no? Que se pueden mejorar efectivamente, de hecho, hace 2 años, casi 3, el mismo presidente del Estado, Lucho Arce, su primera acción como presidente fue: ponemos a la vida de las personas y de las mujeres como prioridad. Y vamos a ajustar la ley 348, porque se discutía ya que se debería mejorar. Se hizo un proceso de casi 1 año y medio de recojo de propuestas. Más de 1,000 propuestas llegaron al Ministerio de Justicia evaluando la ley. Participamos todas, liderado por lo que fue en su momento el Servicio Plurinacional de la Mujer, el BIO, y todas nosotras hemos sido parte de ese proceso. En octubre de 2022 se presentó, el presidente del Estado presentó a la Asamblea las organizaciones al presidente, y el presidente lo aceptó, la propuesta de ajuste de la ley. ¿Para qué? Para mejorar su aplicación, ¿sí? Que tiene una serie de medidas también ahí dispuestas. Esa propuesta de ley se ha mandado a la Asamblea el 2022 y a la fecha no se ha discutido. Cuando sale hace un mes la discusión en torno a cambiar un artículo de la ley, fruto de eso, las penosas declaraciones del presidente de la Asamblea, del Senado, la diputada Arce presenta una propuesta de ley de ajuste de un artículo. Este artículo, ¿qué hace? Dice, básicamente, pone en cuestión la palabra de la víctima y de las víctimas de violencia sexual prioritariamente. Porque dicen, hay denuncias falsas. A simple denuncia los encarcelan a los hombres. Ojalá. No es tan fácil. Y lo que ponen en cuestionamiento es que una víctima primero tiene que convencer a unos peritos, que además no hay especializados peritos suficientes en el país, en cámaras Gesell, que no hay suficientes cámaras Gesell en el país, ¿no? ¿Para qué? Para ver si esa denuncia procede. Entonces se está poniendo en duda la palabra de las víctimas y se está planteando más bien revictimizar, que es ir en contra del principio de la ley. Entonces es realmente preocupante que nuestros legisladores, quienes además son los principales defensores de derechos, cuestionen una ley que protege derechos. Así es un tema bien complicado, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista, hay muchas posiciones, se habla de todo y se dice de todo, ¿no? Entonces, y al final, quienes más quedan confundidas son muchas mujeres, ¿no? Hay todavía mucha desinformación, la información sobre la prevención de la violencia, sobre qué hacer ante una situación de violencia, no logra llegar a los lugares más alejados, no logra llegar realmente a otras víctimas que por su situación de vulnerabilidad se encuentran en alto riesgo también, ¿no? Nosotros desde SECASEM trabajamos mucho en las comunidades indígenas chimanas, trabajamos con población chiquitana, con población campesina, en áreas rurales bastante alejadas, ¿no? Y hemos visto que donde más repercute este tema y donde menos llega es en estas áreas precisamente, ¿no? Evidentemente las víctimas de violencia son
cualquier mujer, básicamente puede ser. Desde una simple situación que la pueda poner en riesgo en su trabajo, en su hogar, en donde desempeña sus funciones o donde simplemente quiere estar, ¿no? Puede ser una víctima de violencia, ¿no? Entonces es bastante complicado hablar del tema de la violencia. Lo que más ahorita como institución nos preocupa es el tema de la ley, ¿no? Evidentemente hay mucha coyuntura en este momento y lo que sí mantenemos y defendemos, y creo que somos todas las mujeres y los colectivos, instituciones que trabajamos en el tema de mujer, es el tema de la defensa, ¿no? De la ley, la defensa de esta ley para que precisamente no haya estas modificaciones, como tú explicabas, a poner en duda la palabra de la víctima, ¿no? Poner en duda la palabra de una víctima que ya ha pasado por mucho, o sea, ya pasaron un proceso de violencia, un proceso de una acoso, un abuso, una violación, es bastante ya trágico para una persona. Y para que encima alguien le diga, ¿estás segura? No, o sea, ¿y en serio te ha pasado? ¿O tú qué has hecho? ¿No? ¿Qué pasa también? ¿No? Entonces es bastante complicado, es realmente retroceder, es dejar afuera a las víctimas, es más o menos tapar, ponerle una cobertura ahí a la víctima que realmente no lo merece, ¿no? Entonces es bastante delicado y pensamos que tenemos que sumar esfuerzos, ¿no? Entre todas las mujeres, las instituciones, precisamente para hacer prevalecer lo que nos ha costado conseguir. Sí, Guara, mira, yo creo que es importante, como tú decías, informar y desmontar ciertos mitos que se están planteando ahora. Y lo que tú mencionabas, no es casual ahora que se venga a cuestionar derechos. Y justo en el momento en el que estamos ahora, ¿no? Muy cercanas a un proceso electoral y que además Exacto. Todas las discusiones que hay en el país por aquello. Hay discursos que dicen, pero es que la ley no funciona porque más bien cada vez hay más víctimas. No se disminuyen los feminicidios. Antes no se registraban, claro, no se registraban. No habían, dicen, ¿no? Claro, porque no se registraban. Porque las mujeres no denunciaban. Porque solo la simple denuncia, solo para ir a denunciar, y seguramente las compañeras que nos oyen lo van a escuchar, es distinto. Solo ir a denunciar requiere llenarse de valor, de ir y contar algo que para nosotras sí es súper íntimo. ¿Por qué? Porque desde la escuela todavía nos enseñan a que cuando yo tengo un problema y demás, es íntimo, ¿no? No lo tengo que divulgar. Entonces, de ahí la lucha, porque no, se tiene que en la escuela enseñar a los niños y a las niñas y a nuestras niñeces, ¿no? El hecho de que identificar si soy o no soy víctima de violencia. Porque lo tenemos puesto en nuestro chip, ¿no? Y la violencia no es solamente que me golpeen o que me digan tonta, sonsa, bruta, no es solamente eso. Hay otras cuestiones que incluso las mamás, los papás reproducimos porque lo tenemos tan interiorizado y los niños igual, desde el hecho de esto que dicen, no se están perdiendo valores. ¿Acaso no es un valor el respeto mutuo de los hombres, de las mujeres, de las diversidades? Eso también es prevenir la violencia. Entonces, hay todo un movimiento a nivel de la región y del mundo que va en contra del avance de derechos. Los antiderechos, le decimos desde distintos espacios, y están en contra justo del avance de derechos porque cuando países, democracias que avanzan en derechos, es que también están ampliando, ¿no? Están ampliando la base social, porque eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza, con el cambio de mentalidad de nuestro modelo económico. Entonces, el ir en contra de esta ley, por eso para nosotras es grave, y más de donde viene además el cuestionamiento, es ir en contra de la democracia y el ejercicio ciudadano. Porque la violencia, señor, señora, no nos afecta solo a nosotras, afecta a la sociedad en pleno, hace que retrocedamos también. Una persona que es víctima de violencia, que muchas veces ni lo sabe, tiene miedo a hablar, tiene miedo a opinar, tiene miedo a participar. Entonces, sí es importante cuando decían, no, pero es que la ley no protege a los hombres. Sí, señora, no protege a los hombres violadores, a los golpeadores, a los feminicidas, no, a esos no los protege.
Y a hombres que pueden haber sido o que puedan ser víctimas de violencia, los protege el Código Penal. No es que no existe una ley, que es otra cosa, no nos atienden, no, falso. Todo lo que está planteado en la ley 348 está ya puesto en el Código Penal. Y nuestro Código Penal es antes incluso de la Constitución, es una de las cosas que no cambia. ¿Qué es lo que estamos cuestionando? Y sí, en eso compartimos con estas, coincidimos más que compartimos, porque ya lo hemos venido denunciando hace años con estos grupos de hombres y demás. Es el sistema de justicia, es la respuesta de los operadores. Ojalá, te decía hace un momento, que una víctima de violencia pueda ir a el IDIF, a la FELCB, incluso a nuestros SLIMs a denunciar y que te crean. No, primero ¿trajo su carnet? ¿Trajo foldercito amarillo? ¿Estás segura? No está el investigador. Volvete. El desgaste para una víctima, además, contar 1, 2, 3 veces, es increíble. Y pasa por un proceso primero de investigación. Entonces, no es un tema de la ley, es un tema de los operadores y que efectivamente no se le han puesto también los recursos necesarios para eso. La ley 348 es la única ley en términos de género que tiene una fuente de recursos destinada para financiarla, ¿sí? Que esto también ha sido una lucha, porque se dijo, ¿cómo vamos a luchar si no hay recursos? ¿No? Si no, es discursos, ¿no? Entonces, hay una ley que dice que los municipios y las gobernaciones tienen recursos para construir las casas de refugio, que esa es otra cosa que habíamos discutido. Son las mujeres las que tienen que salir de su hogar, de su espacio, con sus hijos muchas veces, a un espacio fuera. ¿Por qué no los hombres? Eso es algo que se discutió. Que salga él, ¿no? O ahora, por ejemplo, que jueces le dan medidas de preventivas a los juzgados y que vaya a su casa. El violentador va a la casa y se queda en resguardo, ¿no? Entonces, esas cosas efectivamente son de mejorar, pero no es la ley en sí. Es el ejercicio o la actuación de los operadores y de nuestro propio sistema de justicia. Hace varios años decimos, el sistema de justicia es el corrupto, el que está coluido con los transgresores, no solamente en los temas de violencia. Pasa lo mismo con quien está disputando un contrato civil, etcétera. O sea, es en todos los casos. Alguien que ha sufrido un robo, por ejemplo, igualito tiene que peregrinar. Entonces, es parte del sistema de justicia y se está utilizando esto ¿para qué? Para desandar. Para decir, ahí está pues, tantos derechos les hemos dado, porque eso es lo que se está diciendo, ¿no? Ahora son unas mentirosas. Las mujeres son mentirosas, falsas, no, maldita, otra vez, satanizando, ¿no es cierto? Que no negamos que puede que hayan algunas denuncias falsas, como lo hay en todos los otros casos. Y justamente por eso es que decimos, hay que profundizar la implementación de la ley que tiene estas distintas definiciones, ¿no? La prevención, la atención, sanción, reparación. Entonces, es una problemática que más bien nuestros legisladores deberían estar desde el otro lado exigiendo la implementación efectiva de la ley y con recursos suficientes. Evidentemente es un problema del acceso a la justicia, ¿no? Es un problema también de cómo los operadores, los servidores públicos actúan al momento de estar en este cargo, ¿no? Porque no solo es el tema de los recursos, también es el tema de cómo los servidores públicos atienden a las personas que van a denunciar, ¿no? Generalmente la respuesta a veces es, pero es que ¿qué has hecho? O como tú decías, ¿no? Entonces espera un rato o anda a traer el folder amarillo o vuelve después, ¿no? Entonces también es mucho como las personas, ¿no? Empezábamos precisamente la entrevista hablando de yo como persona, ¿no? No yo como en un cargo, sino yo como persona. ¿Y qué pasa en este tema también? Es que ese funcionario público, ya sea del ELIM, de la DNA, de la FELCC, como persona, ¿no? No emite o no responde de manera adecuada a prestar un servicio real e integral a una persona pensando que es una persona, ¿no? Se tiene mucho esa investidura de es el policía, yo soy el policía y en mi uniforme y como mi uniforme yo le digo que vuelva porque no puedo hacerlo ahora,
¿no? Pero ¿qué pasa? Vemos que también se ha perdido mucho esa humanidad. ¿Por qué es eso? Es ser persona, ¿no? Porque al final todos los servidores públicos, todas las personas que están en el sistema de justicia son personas que lamentablemente se están dejando jalar por el sistema y se están dejando arrastrar por el sistema y se está volviendo un sistema incluso mediocre en cuanto a la atención a las personas, ¿no? Y corrupto. Exactamente, además corrupto, ¿no? Nosotros lo vemos mucho, nosotros trabajamos en Beni, en las comunidades chimanes, allá solo existe un SLIM y el personal que tiene el SLIM, primero que no tiene la voluntad de hacerlo, aparte tiene un desconocimiento completo del procedimiento que tiene que respetar, que además está bien definido en sus funciones, ¿no? Entonces, cuando una mujer chimana que vive en una comunidad que está a más de 6 horas río abajo, tiene que pasar las 6 horas, tiene que cruzar caminando, tiene que venir con sus 9 hijos colgada para denunciar una situación de violencia y encima llega y le dicen, no, es que espera, o sea, es trágico. ¿no? O sea, no está el funcionario porque o de trabaja plano no de está. tal hora a tal hora nomás y no fines de semana. Y encima si llega enojado y grita hasta a todas las personas ahí, entonces es también eso, no solo repensar en el sistema como tal, sino en cómo, o sea, como personas nosotros nos estamos dejando arrastrar por un sistema y cómo los servidores públicos como personas, ¿no? Están desprendiéndose de esa humanidad que tendrían que mantener como seres humanos, ¿no? Basándose en una investidura de un cargo o de un puesto, ¿no? Y ahorita parece que básicamente tú hablas con un fiscal y es que es el fiscal, o es que es el policía, o es el investigador. ¿Y dónde está la persona que atiende y vela por otra persona, ¿no? Entonces, vemos mucha deshumanización también, o sea, no es sumado a eso la corrupción, la falta de acceso a la justicia, que no se respetan los plazos procesales. La impunidad. La impunidad y ya de pronto hasta sacar fotocopias simples para la víctima es todo un trajín, ¿no? Porque además hay que pedirle que si el pasante te ayude o que si por favor, que si no vino el abogado. Más con el tema de la digitalización, ahorita todo está interoperado. Hay muchas víctimas que no pueden tener el JL, por ejemplo. Claro. O sea, que no lo entienden porque por sus condiciones no tienen estas habilidades de utilizar la computadora, ¿no? ¿Y qué van cuando van a averiguar sus casos? Porque hemos tenido casos que quieren ir a averiguar su caso y le dicen, no, vaya al sistema JL, ¿no? Pero, disculpa, no tengo ni una computadora, ¿no? Entonces, y son cosas, como te digo, sí son del sistema, sí son de acceso a la justicia, son de corrupción, pero también no hay que olvidarnos de la parte humana, ¿no? ¿Qué está pasando con las personas? O sea, ¿en qué estamos quedando como personas, ¿no? Claro. Porque quien atiende es una persona. Yo soy una persona, tú eres una persona normal, las dos comemos, las dos dormimos, nos bañamos, o sea, ¿qué nos diferencia, no? Entonces, eso de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ver qué le pasa al otro, es lo que se está perdiendo mucho en todos estos temas, ¿no? Y a veces es un llamado también, a veces solo decimos, pero yo te exijo esto como autoridad porque esta es tu función y en la ley dice, pero ¿y qué pasa con la persona que está haciendo? O sea, ¿en qué te estás convirtiendo? Entonces, mucho parte de eso también. Sí, y es el hecho de, y es cierto, o sea, uno no porque haya la ley cambia y ya está, ¿no? Es parte de transformar las currículas en las academias de policía, de derecho, de fiscales, en las escuelas de jueces, fiscales, porque es lo que tú dices, la parte humana, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha estado haciendo con los jueces sobre cómo juzgar con perspectiva de género, porque esa es la otra cosa, cuando decían, la violencia todos la sufrimos por igual. No, la violencia tiene género. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Porque uno no sufre violencia porque sí. En general, las mujeres sufren violencia solo por el hecho de ser mujeres. Y lo que decía el presidente del Senado y bueno, varios otros actores ahí, que no está funcionando la ley. No es que no esté funcionando, en paralelo más bien cada vez se ha ido animando esta compañera Chimán que va, porque se enteró
sabe que puede denunciar porque ve que en su comunidad probablemente que esa es una de las fallas, que sí hay que mejorarla, porque además en nuestro país está todo el tema de la justicia comunitaria, el respeto a los usos y costumbres, ¿cierto? Que eso también no ha habido, no hay como articular, que muchas veces acudían las compañeras a la comunidad, pero ¿qué se puede esperar de las autoridades en la comunidad si también tienen el mismo pensamiento de, bueno, transá, B, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas, creo, que se deben recuperar de ambos espacios, que todavía nos quedan muchos retos, definitivamente. Pero no podemos plantear, primero, el cambiar una ley para retroceder y lo otro, lo que está generando la ley. Lamentablemente, yo veo ahora las redes y es desde el desconocimiento, sin conocer bien qué dice la ley, se están estrellando y es abrogar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en un mundo sin esa ley? Tendríamos autoridades violentadoras como autoridades, tendríamos muchas mujeres, niñas. ¿Qué le pasaría a su hija? A un adolescente si es que no habría esa ley. Yo tengo un hijo varón. Tengo un hijo varón. Yo no le tengo miedo para nada a la ley 348. Hemos visto ahí algunas denuncias. ¿Por qué? Porque también es mi responsabilidad el criar a mis hijos. Es responsabilidad, sí, de los padres darles valores y es responsabilidad del sistema educativo reforzar esos valores. Y en nuestro sistema educativo, que es una falencia que hemos estado viendo, no se lo está haciendo. Entonces, hay muchos retos, hay muchos desafíos, sí, definitivamente, y hay que construirlos, pero el camino no es ir y estrellarse contra una ley que la están utilizando lamentablemente como un instrumento de, más bien para retroceder en derechos y más bien sí, para enfrentarnos. Más bien sí, para decir, esa ley enfrenta a hombres y mujeres, para nada, la ley no hace eso. Los que están haciendo eso son estos grupos fundamentalistas, antiderechos, que quieren quitarle más bien su derecho al ejercicio ciudadano y que quieren imponer ideas que no son nuestras. Así es, Tania. Vamos a ir concluyendo este espacio. Ha sido un gusto conversar contigo. Debatir estos temas es importante, son temas muy amplios, ¿no? Y nos podemos quedar todo el día hablando porque son varios puntos los que hay que tocar, ¿no? Pero, ¿qué si rescatamos de todo lo que hemos podido conversar? Evidentemente hay un proceso que hemos seguido las mujeres de transformación, de lucha, para lograr que tengamos un derecho a una vida libre de violencia. Ha sido una lucha colectiva, sigue siendo una lucha para mantener esto. Ha sido un proceso largo en el que seguimos las mujeres, los colectivos y todas las instituciones que trabajamos con y para y por la mujer en este tema. Hemos avanzado, no podemos decir que no. Tenemos un marco normativo que integra acciones, medidas de atención, protección, persecución penal, sanción. Y tenemos que mantenerlo, ¿no? Que también concluimos que, bueno, la violencia es un problema bastante complejo, es bastante estructural, tiene muchas determinantes, ¿no? Desde el tema de la alimentación, desde el tema de cómo me va en el trabajo, cómo me tratan y cómo yo vuelvo a mi casa, con qué humor llego, hasta qué tengo para comer, qué no tengo para comer, o sea, desde esas cosas son determinantes que generan violencia, ¿no? Y más ahorita en un mundo globalizado, en un mundo en el que existen muchos problemas en el mundo, muchos problemas ambientales, muchos problemas económicos, sociales, culturales, el tema de la violencia ha aumentado, ¿no? Como tú decías, no podemos decir que antes no había violencia, siempre ha habido violencia, pero ahora vemos a la violencia, vemos a la figura, o sea, ya la violencia se visibiliza y se muestra. Y vemos que la violencia, y más en torno a la mujer y también a la niñez, va a ir incrementando precisamente por estos cambios que está viviendo el mundo y por todas las situaciones de tensión que se están generando en el mundo, que genera también tensión en las personas, que después desentona en situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, es bastante complejo. Hay mucho que desde las instituciones podemos trabajar. SECASEM viene trabajando ya más de 34, este año cumplimos 34 años de trabajo y es una lucha que no para, ¿no? Como tú misma nos has dicho, nosotras llevamos 34 años como SECASEM trabajando por las mujeres y hemos visto procesos, hemos visto mujeres desde muy chiquitas formarlas como gestoras en políticas públicas,
trabajar procesos de incidencia poco a poco, ¿no? Y ahora vemos otra vez hay niñez y otra vez. Entonces es una cosa que no se acaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente porque esto no se acaba, no podemos volver atrás, ¿no? Sí mantenemos que tenemos que luchar, ¿no? Sí mantenemos que tenemos que seguir trabajando por las mujeres. Estamos a la defensa de que esta ley no retroceda, ¿no? Estamos a la defensa de que no se vuelva atrás en nuestros derechos, ni en todo lo que tanto tiempo nos ha costado consolidar, ¿no? Que también es el respeto y la dignidad que también lo hemos ganado con esta lucha, ¿no? Sí. Además de todos los derechos. Entonces, esas son un poco algunos de los temas que hemos podido conversar. Y te agradecemos mucho por el espacio y por estar aquí junto a CKCM en el podcast. Gracias, Guara. Y para despedirme, comentarles, nosotras estamos en alerta. Más de 200 organizaciones colectivas, feministas, mesas de lucha contra la violencia en el país, nos estamos articulando, hemos ido sacando pronunciamientos en función de aquello, estamos haciendo acciones y queremos decirles, compañeras, no estamos solas. No están solas, y aquellas que todavía y que están viendo que están siendo violados sus derechos, porque son sus derechos, tienen a una red importante de organizaciones, instituciones, las promotoras comunitarias que están en su territorio, que no nos callen, no tengan temor, denuncien también si es que están siendo atemorizadas, porque sabemos que lamentablemente estas declaraciones están otra vez poniendo en entredicho la palabra de las víctimas, ¿no? Y de, las defensoras de derechos. Entonces, tanto la Coordinadora de la Mujer, el CKCM, el Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Paza, Las Juanas en Sucre, en cada uno de los departamentos hay una organización, una institución. De hecho, la coordinadora en nuestra página web, nos buscan como Coordinadora de la Mujer, tenemos un mapeo georreferenciado, además de más de 313 organizaciones que están trabajando en todo el país en torno a la lucha contra la violencia, que a veces pueden prestar un oído, hacer defensa legal, etcétera, y lo pueden encontrar, y estoy segura que también en CKCM pueden encontrar un apoyo. Muchísimas gracias, Guara, y como tú dices, el tiempo se nos ha ido súper rápido. Muchas gracias, Tania, y simplemente a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, retomamos el tema con el que habíamos empezado, ¿no? Pensemos en nosotros como personas humanas, no nos deshumanicemos, ¿no? Veamos a las personas como lo que son, personas, ¿no? Y desde el lugar en el que estemos o la función que desempeñemos, y si vamos a atender a alguien, si yo soy policía, si yo soy servidora pública, si soy médico, trate a la persona como una persona, ¿no? Pongámonos en el lugar del otro, que eso es lo que mucho le está faltando al mundo en este momento, ¿no? Y seamos más empáticos, ¿no? Empatía sobre todo el mundo ya por sí está bastante complicado. Entonces, solo son algunos aspectos que parecen muy sencillos, pero son lo que realmente nos construye como personas, ¿no? Y solo siendo buenas personas también vamos a poder desempeñarnos bien en el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, de este podcast de CKCM, Mixtura, y les agradecemos mucho, los esperamos en nuestro siguiente episodio. 3, 2, 1.